a un nuevo video donde explicaremos el tema 8 de física referido al trabajo y a la potencia. En física, el concepto de trabajo, W mayúscula, de work en inglés, va referido a la distancia que recorre una partícula debido a la acción de una fuerza que actúa sobre esta partícula. ¿Cuál es la definición del trabajo? Es una cantidad escalar igual al producto de la magnitud del desplazamiento y la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. O sea que el trabajo es la fuerza por la distancia, pero la fuerza que está en dirección del desplazamiento de la partícula. Eso es muy importante. No cualquier fuerza, sino la fuerza que está en dirección del desplazamiento. Ya veremos en unos ejemplos más adelante. Entonces aquí W, que es el trabajo, work, se mide en Newton por metro, que es lo mismo que joules, una J. F es la fuerza aplicada, que se mide en newtons, N, y D es la distancia recorrida por el bloque o la partícula en metros. Un joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto a través de una distancia paralela de 1 metro. Muy bien, veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a determinar el trabajo realizado por la fuerza F. Veamos algo muy importante, que el desplazamiento de este bloque se está dando en el eje X. Y la fuerza F también está sobre el eje X. O sea que esta fuerza es la que está generando que este bloque se mueva en el eje X. Por lo cual, simplemente vamos a decir en los datos, F es 20 newtons. Ahí está. D es igual a 10 metros. Ahí está. Y simplemente decimos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Con lo cual F va a ser 20, la distancia va a ser 10 y 10 por 20 va a ser 200 newton metro o joules. Ese es el trabajo realizado por la fuerza F para trasladar este bloque desde este punto 10 metros sobre la horizontal. Veamos este segundo ejemplo. Este bloque va a recorrer 5 metros sobre la horizontal, su desplazamiento es 5 metros, vamos a poner aquí delta X 5 metros, y vamos a observar que las fuerzas que están sobre la horizontal son la fuerza F y la fuerza de rozamiento o fricción Fr. Ambas están sobre el eje en el cual se está moviendo o en la dirección del desplazamiento. Pero hay un detalle. Podemos determinar tres trabajos aquí. ¿Cuáles son? Podemos determinar el trabajo solo de la fuerza F, que llegaría a ser fuerza por distancia, con lo cual el trabajo de la fuerza F va a ser 20 por 5, que es la distancia o desplazamiento, y esto nos va a dar 100 joules. Pero también podríamos determinar el trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea, vamos a determinar el trabajo de esta fuerza de rozamiento. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser fuerza de rozamiento por distancia. Con lo cual, el trabajo de la fuerza de rozamiento es 5. Ahí está. Y la distancia es 5. Pero un detalle, fíjense cómo esta fuerza de rozamiento sí se encuentra sobre el eje en el que se está moviendo el bloque, que es el eje X, está en el mismo eje, pero en sentido contrario. El movimiento se está dando a la derecha y la fuerza de rozamiento, queriendo evitar que el bloque se mueva, está hacia la izquierda. Por lo cual aquí el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario del movimiento. Y 5 por 5 va a dar 25 joules. Con lo cual el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser menos 25 joules. Entonces, hemos sacado el trabajo de F, de la fuerza F, pero también podríamos sacar el trabajo de la fuerza de rozamiento y por último podemos también determinar el trabajo neto. Y para el trabajo neto se debe sacar
la sumatoria de las fuerzas, en este caso de las fuerzas en el eje X, porque el objeto se está moviendo sobre el eje X, la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que esto va a ser la fuerza neta. En este caso, la fuerza neta en el eje X. ¿Cuál es la fuerza neta en el eje X? Para eso vamos a ver que hacia la derecha, hacia donde se está moviendo el objeto, hay una fuerza F y hacia la izquierda hay una fuerza Fr. Si quieren un diagrama de cuerpo libre, que ya se vio en dinámica, el objeto se está moviendo hacia allá, hacia aquí hay una fuerza F y hacia aquí hay una fuerza de rozamiento Fr. Con lo cual, la fuerza neta, aquí le vamos a poner igual, la fuerza neta en X va a ser fuerza más F positivo, porque está en la dirección del movimiento, menos Fr. Menos Fr. Entonces, reemplazando datos, la fuerza neta en el eje X va a ser F, que vale 20, la fuerza de rozamiento vale 5, y 20 menos 5 son 15 newtons. Luego de haber determinado la fuerza neta en el eje X, vamos a decir que el trabajo neto va a ser la fuerza neta por la distancia. El trabajo total va a ser la fuerza neta, que es 15, por la distancia, que es 5, y esto nos da 75 joules. Un detalle muy importante, última vez que repetimos. Se puede sacar distintos trabajos. El trabajo de F, el trabajo de la fuerza de rozamiento, este es F, esta es la fuerza de rozamiento, y también se puede sacar un trabajo neto en relación a la fuerza neta que existe en el eje donde se está moviendo el objeto. Y también cabe recalcar que, fijémonos aquí, que si el trabajo de F es 100 y de la fuerza de rozamiento es menos 25, la fuerza total o neta sería 75, que es el mismo resultado que se ha sacado aquí. Continuemos. Cuando tenemos una fuerza inclinada, en este caso una fuerza que es con un grado de inclinación, lo que hay que entender es que si este bloque se va a mover una distancia, en este caso en los datos vemos de 8 metros, no toda la fuerza F es la que va a actuar sobre el eje del movimiento. Esta fuerza F se descompone en el eje X y en el eje Y. Y esto es muy importante. Veamos un diagrama de cuerpo libre de este objeto. Ya tenemos, ahí está, y tenemos esta fuerza F por aquí. El ángulo de inclinación, que son 60 grados, está aquí. Y esto se descompone, aquí ponemos Fr, en el eje y en el eje X. Y en el eje X vamos a decir que es la fuerza por el coseno de tita, y en el eje Y F por seno de tita. Hacia abajo siempre el peso. Pero lo que me va a interesar aquí es la fuerza que actúa sobre el eje X, porque el bloque se está moviendo en el eje X. Eso es fundamental darnos cuenta, porque en la definición dice que el trabajo es la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento, pero la fuerza que actúa sobre la dirección del desplazamiento. En este caso, la dirección del desplazamiento es el eje X, y esta fuerza se va a descomponer en eje X y eje Y, y la única fuerza que me va a servir para lo que es el trabajo va a ser la descomposición del eje X, o sea, este de aquí. Si ponemos esto aquí para que se vea mejor, esto se descompone aquí, y esta es la fuerza, la componente que me va a servir. Decimos entonces la fuerza neta en el eje X va a ser igual a ¿qué? A F cos de tita. Vamos a mover esto. A F cos de tita, que es este de aquí, menos la fuerza de rozamiento. Vamos sacando la fuerza neta en X. F vale, como vemos en los datos, 100. Cos tita vale 60.
menos la fuerza de rozamiento, que es 20. Y si hacemos operaciones, coseno de 60 es 1/2 por 150 menos 20, 30 newtons es la fuerza neta sobre el eje X. Miren, como no todos los 100 newtons ha actuado en el eje X, solamente 100 cos de 60, que llega a ser 50. Teniendo esa fuerza neta en X, decimos que el trabajo va a ser esta fuerza por la distancia. Si me pide el trabajo neto, va a ser esta fuerza neta, que es 30 por la distancia, que es 8. 30 por 8 nos da 240 joules. Y ahí está la respuesta. Muy bien, sobre esto vamos a hablar ahora del trabajo de la fuerza de rozamiento. Es el trabajo debido a la fuerza de rozamiento, por lo cual aquí está la fórmula. El trabajo de la fuerza de rozamiento lógicamente va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia, pero sabemos por la dinámica que fuerza de rozamiento es μ, el coeficiente de fricción, por la normal. Repasan por favor el tema de dinámica. Entonces, también el trabajo de la fuerza de rozamiento es μ por n por d. Recordando, hablando de la normal, cuando estamos sobre el eje horizontal, aquí arriba está la normal y abajo está el peso. Si hacemos la sumatoria de las fuerzas en y igual a 0, va a ser que la normal menos el peso es igual a 0 y la normal es el peso o mg. ¿Qué pasa cuando tenemos un plano inclinado? Recordando algunos conceptos de lo que era dinámica. Cuando tenemos el plano inclinado, hacemos el diagrama de cuerpo libre, el ángulo está aquí, tita, la normal se encuentra aquí, este es el peso, y aquí va a estar el peso por coseno de tita, con lo cual, si nosotros hacemos la sumatoria de las fuerzas en y igual a 0, hacia arriba va a estar la normal, hacia abajo peso cos de tita igual a 0, y la normal va a ser, esto pasa con positivo, mg cos de tita. Por lo cual, porque hemos visto eso, por lo cual, fíjense que en esta fórmula también el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser μ. La normal, cuando es un plano horizontal, va a ser mg por d, por lo cual también el trabajo de la fuerza de rozamiento es μ mgd para un plano horizontal. Y si trabajamos en un plano inclinado, según lo que hemos visto aquí, va a ser μ mg cos de tita por d. Esto para un plano inclinado. Así que en los ejercicios podemos usar esta fórmula. Si es que ya nos dieron la fuerza de rozamiento, directo usamos esto. Pero si nos da el coeficiente de fricción, podemos usar esto cuando es un plano horizontal, o podemos usar esta cuando es un plano inclinado. Continuemos. Vamos a hablar de la potencia. La potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo, y la fórmula de la potencia está dada por potencia es igual a trabajo sobre tiempo, lo que significa que en la potencia ya viene el parámetro del tiempo. En el trabajo no nos interesaba el tiempo, daba lo mismo recorrer una caja en 1 hora que en 10 minutos. El trabajo solamente estaba relacionado con el desplazamiento del objeto. En cambio, para la potencia sí importa el tiempo, y va a ser más potente el que lo haga en menos tiempo. Ahí viene la idea de potencia. La potencia realizada se mide en watts, W. W es el trabajo de la fuerza, que ya sabemos que es joules, y el tiempo se mide en segundos. Una fórmula complementaria podría ser la siguiente. Tenemos que el trabajo es la fuerza por la distancia, con lo cual, si sabemos que la potencia es el trabajo sobre el tiempo, de cuenta de trabajo le podemos poner fuerza por distancia. Y si vemos esto en la cinemática, distancia sobre tiempo es la velocidad. En el MRU no nos olvidemos que distancia es velocidad por tiempo, con lo cual si despejamos la velocidad va a ser distancia sobre tiempo, y esto justamente es este parámetro. Con lo cual otra fórmula para la potencia sería fuerza
Y en vez de D sobre T podemos poner velocidad. La potencia es la fuerza por la velocidad. V es la velocidad que se mide en metros sobre segundo. Una fórmula complementaria. Miren, en este dibujito podemos ver, apreciar algunas cosas. Que si nosotros tenemos una esfera de 1 kilogramo y vamos a elevar esta esfera 10 metros, fíjense aquí vamos a elevar 10 metros en un minuto, y esta misma esfera en una segunda situación vamos a elevar los mismos 10 metros, pero en 20 segundos, la pregunta sería, ¿en qué caso, en este caso o en este caso, se realiza mayor trabajo? La respuesta es que como para el trabajo el tiempo no importa, el trabajo va a ser exactamente el mismo. Eh, Elevar este kilogramo 10 metros, no importa en qué tiempo, pero se ha elevado 10 metros. En cambio, si hablamos de potencia, va a ser más potente este caso de aquí porque lo ha hecho en menos tiempo. Los dos han elevado la misma distancia, pero este lo ha hecho en menos tiempo, por lo cual este es más potente. Y si vemos un poco resolver este ejercicio, si hablamos del trabajo, no nos olvidemos que es la fuerza por la distancia. Con lo cual, la única fuerza que actúa aquí en este ejercicio que ustedes pueden ver a continuación, en este lado, la única fuerza que actúa aquí es el peso. El peso es una fuerza, es la fuerza que está yendo hacia abajo. Y la distancia va a ser la altura que elevamos este bloque. Y no se olviden que peso es masa por gravedad. Así que en el eje vertical, esto llega a ser el trabajo, el peso, que es la única fuerza, repito, que es mg, y la distancia llega a ser h. Con lo cual, el trabajo va a ser m, es 1 kilo, la gravedad 10, bueno, 9.8, pero si redondeamos 10 y la altura son 10 metros. Así que 10 por 10 nos da 100 joules. Ese es el trabajo realizado para elevar este bloque desde el piso hasta una altura de 10 metros. Si vemos la potencia 1, que sería en este caso, va a ser el trabajo sobre el tiempo. La potencia 1 va a ser esos 100 joules sobre un minuto, pero un minuto son 60 segundos, convertido a segundos. Con lo cual, miren, esto con esto se va, mitad 5, mitad 3, 5 tercios de watts. Pero si vemos el segundo caso, que va a ser la potencia 2, va a ser el trabajo, que el trabajo es el mismo, son los mismos 100 joules, pero 20 segundos. Con lo cual, la potencia 2 tarda 20 segundos, el tiempo 2 es 20. Miren esto, con esto se va 20 entre 2, 5 watts. Claramente podemos observar que la potencia 2 es mayor a la potencia 1. 5 es mayor obviamente a 5 tercios, con lo cual el que lo ha hecho en menos tiempo es más potente. Vamos a resolver ejercicios de exámenes pasados, así que continúen en el siguiente video y espero que estén muy bien. Nos vemos. Chao.